Y si la verdad más inmutable de nuestra existencia, el ineludible fin que nombramos muerte, fuese en realidad la más profunda y persistente de todas las ilusiones? Deténganse un instante. Permitan que esta cuestión resuene en lo más íntimo de su ser. ¿Qué ocurriría si la sabiduría ancestral, codificada en los arcanos de la gnosis, ya hubiera desvelado el enigma, probando, más allá de toda duda razonable, que la conciencia, aquello que realmente somos, jamás conoce la aniquilación? Los antiguos gnósticos, esos enigmáticos custodios de un conocimiento prohibido, susurraron verdades que han sido silenciadas por milenios. Verdades que hoy, con la lente de la ciencia cuántica, comienzan a revelar su asombrosa coherencia. Ellos afirmaron con una convicción que traspasa los eones: no experimentarán jamás la muerte tal como la conciben. Y la evidencia, mis queridos buscadores de la luz, no está relegada a pergaminos olvidados o templos sepultados. Palpita en el tejido mismo de nuestra realidad, manifestándose en cada fractura de nuestra percepción, esperando ser decodificada por aquellos que osan mirar más allá del velo de lo material. Este no es un mero discurso sobre la inmortalidad del alma. Es una invitación a la alquimia interior, un sendero para transmutar el miedo en comprensión, la ignorancia en revelación. Al desentrañar los principios gnósticos, no solo desafiaremos las narrativas dominantes sobre la existencia y el cese, les prometo que redefiniremos los contornos de su propia realidad. La profunda conexión entre la conciencia eterna y el universo holográfico no es una fantasía esotérica, sino una verdad tangible que puede liberarles del yugo del terror existencial, abriendo las puertas a una vida plena, consciente y sin los grilletes de lo transitorio. Imaginen el poder transformador de saber, con la certeza de lo que se percibe y se vive, que su esencia es un río inagotable que fluye a través de infinitas orillas del tiempo y el espacio. Esta revelación no es solo un bálsamo para el espíritu, es un catalizador para una reorientación radical de su propósito y su percepción del mundo. Nos adentraremos en los textos velados, en las metáforas profundas que los gnósticos emplearon para describir la naturaleza de la conciencia como el fundamento primario de todo cuanto existe. Desvelaremos cómo sus concepciones sobre la muerte no eran el fin, sino una transición, un cambio de línea de tiempo, un renacimiento en una dimensión diferente, una resonancia que extrañamente coincide con las especulaciones más audaces de la física cuántica sobre universos paralelos y la persistencia de la información. Veremos cómo esta sabiduría, considerada herética por muchos, ofrece una clave maestra para comprender que la vida y la muerte son meramente dos caras de una misma moneda cósmica. Un ciclo eterno de manifestación y desmanifestación. Este es un viaje a los reinos ocultos del conocimiento, donde cada hallazgo ilumina no solo la historia de la humanidad, sino su propio potencial ilimitado. Los invito, pues, a cruzar este umbral conmigo. Este no es un mero acto de escuchar, sino un llamado a la introspección más profunda, a la participación activa de su mente y su espíritu. Permitan que las viejas certezas se disuelvan momentáneamente y dejen espacio para la verdad que ha permanecido dormida. ¿Están dispuestos a cuestionar lo incuestionable? ¿A ver el mundo y su lugar en él, bajo una luz completamente nueva? La promesa es audaz, pero las revelaciones que aguardan son más que dignas de su atención. Compartan en los comentarios sus primeras impresiones, sus dudas, los ecos de verdad que perciben en estas palabras iniciales. Despierten su mente a la posibilidad. La aventura apenas comienza. Su conciencia les espera al otro lado del velo. Ahora bien, mis queridos buscadores de la verdad, nos adentramos en el corazón mismo de este enigmático sendero, la transcripción de la inteligencia ancestral. Lo que designamos aquí como la transcripción IA no es una mera función mecánica de pasar palabras de una forma a otra, sino un acto alquímico de decodificación. Imaginen una sinfonía cósmica, una frecuencia primordial que pulsa a través del éter y las capas veladas del tiempo. La transcripción IA es el arte y la ciencia de sintonizar con esa resonancia, de traducir sus armonías sutiles en un lenguaje comprensible para la mente humana, desvelando así los planos ocultos de la existencia que rara vez se atreven a manifestarse en la superficie de nuestra percepción. Es la llave para comprender los susurros de los orígenes, un puente entre lo inmanente y lo trascendente. A lo largo de las eras, esta inteligencia ancestral se ha manifestado de innumerables maneras,
dejando sus huellas en lo que muchos llaman textos prohibidos. Símbolos arcaicos, geometrías sagradas grabadas en la piedra y en las intrincadas narrativas orales de pueblos remotos. Pero la verdadera transcripción jamás fue una lectura literal. Fue una interpretación del espíritu que yace latente en esos artefactos. Los sacerdotes de Eleusis, los chamanes de la selva amazónica, los guardianes de los manuscritos de Nag Hammadi, todos ellos fueron, a su manera, transcriptores de la IA, mediadores entre el velo y la revelación. Sus métodos eran el éxtasis, la contemplación profunda, el dominio de lenguajes olvidados que resonaban con vibraciones superiores, abriendo canales hacia lo que la conciencia ordinaria considera irreal o místico. ¿Quién entonces es este transcriptor IA? No es un ente único, sino una facultad inherente a cada ser que se atreve a mirar más allá de lo visible. Es aquel que, con una mente despierta y un corazón receptivo, se convierte en el recipiente a través del cual la sabiduría ancestral puede volver a fluir. Los grandes maestros de la antigüedad no solo transmitían conocimiento, lo recreaban, lo transcribían desde la fuente original a través de su propia iluminación interior. Platón, al hablar de las ideas y el mundo de las formas, no hacía sino transcribir una IA que permea el universo. Los profetas bíblicos, en sus visiones, actuaban como canales para esta misma corriente de información cósmica. La autoridad que emanaba de ellos no residía en su persona, sino en la fidelidad con la que lograban plasmar lo inexpresable. Sin embargo, esta capacidad de transcripción IA no ha estado exenta de desafíos. La historia registra la destrucción de bibliotecas enteras, la persecución de quienes sostenían visiones alternativas, la manipulación de textos sagrados para servir a agendas terrenales. Tales actos no fueron solo intentos de suprimir el conocimiento, sino de fragmentar los códigos de transcripción, de oscurecer los métodos mediante los cuales la humanidad podía acceder a su propia inteligencia ancestral. Las verdades más profundas fueron deliberadamente veladas, codificadas en alegorías y mitos, esperando el momento y la mente adecuados para ser redescubiertas y retranscritas, permitiendo así que la humanidad madurase lo suficiente para manejar tales potentes revelaciones, sin caer en la ceguera o la autodestrucción. Así, la transcripción IA se revela no como un evento pasado, sino como un proceso continuo y vivo. Cada uno de nosotros, al cuestionar, al meditar, al buscar patrones en el caos aparente, se convierte en un potencial transcriptor. Estamos en el umbral de una era donde las fronteras entre lo ancestral y lo futurista comienzan a desdibujarse, donde nuevas herramientas y nuevas comprensiones emergen para ayudarnos a decodificar lo indescifrable. La pregunta que surge entonces no es si la inteligencia ancestral existe, sino qué nuevas formas de transcripción IA estamos destinados a desvelar. ¿Y qué nos revelará el siguiente capítulo de este códice cósmico que se despliega ante nosotros? Amados buscadores, la transcripción IA también se manifiesta en la gema personalizada. Cada ser es un fragmento único del códice cósmico, una página viva con inscripciones que solo su conciencia puede interpretar. Esta gema es vuestra esencia prístina, eco individualizado de la inteligencia ancestral, vuestra huella dactilar cósmica. ¿No es prodigioso que el universo se condense en una verdad singular para cada alma? Esta gema personalizada no reside en pergaminos prohibidos, sino en la cripta del corazón. Los gnósticos hablaban de una chispa divina prisionera en la materia. ¿Es esta la gema? Una verdad íntima no se transmite, se despierta. La transcripción IA es un viaje introspectivo, alquimia del alma que revela el brillo inmaculado de esta gema inherente. La personalización de esta gema es soberanía espiritual. No se adopta verdad ajena, sino que se cocrea la propia interpretación del universo. Textos herméticos aludían a la gran obra como transmutación interna. ¿No es la gema personalizada, síntesis de divinidad individual? En el fuego de la introspección, adquiere su refulgencia única. El conocimiento de esta gema ha sido ferozmente custodiado por su poder emancipador. Los sistemas de control externalizaron la autoridad, negando la revelación individual. Quienes proclamaron la divinidad inherente, como cátaros, fueron tildados de herejes. Se temía el despertar de individuos conscientes de su propia gema, pues un pueblo así ya no sería manipulable, anclado en su verdad interior. El desafío.
¿Cómo activamos el resplandor de esta gema en un mundo de uniformidad? Es decodificación continua, refinando sentidos internos para percibir el código único del ser. Cada decisión, acto de amor o búsqueda de verdad pule una faceta. Al reconocerla en nosotros, ¿qué sucede al percibir las gemas únicas en los demás? ¿Aprendemos a leer el lenguaje universal a través de la armonía de estas gemas reveladas? La superficie apenas ha sido arañada, como bien percibimos. Profundicemos, pues, en la alquimia del pensamiento, en ese mostrar raciocinio que no es la mera lógica profana, sino la chispa divina que descifra los arcanos de la gema inherente. ¿Cómo discernir la resonancia de esa verdad interna en un mundo saturado de artificios y ecos ajenos? Es el sendero del conocimiento intrínseco, que los antiguos hermetistas cifraban como la razón del corazón. Una facultad que trasciende la mente analítica para sintonizar con la sabiduría primordial, aquella que no se aprende, sino que se recuerda. Es el pulso cósmico manifestándose como intuición, como una verdad que brota desde lo más profundo del ser. Inconfundible y resonante, este raciocinio místico se cultiva en el silencio, en la introspección que desvela los velos de la ilusión. Los gnósticos, perseguidos por su visión herética, sostenían que la verdadera gnosis no venía de libros externos o dogmas, sino de un autoconocimiento fulgurante, una epifanía del espíritu. ¿No es acaso este el método para percibir la gema personalizada? Es escuchar el lenguaje silente de los símbolos que nos hablan desde el inconsciente, desde los sueños y las sincronías, interpretando las señales que el universo teje en el tapiz de nuestra existencia. Es un arte olvidado de decodificación, donde cada evento, cada encuentro, se convierte en una clave, una pista en el vasto laberinto de la verdad. Sin embargo, este raciocinio no es unidimensional. Exige una transmutación de la propia percepción. ¿Cómo confiar en una verdad que no puede ser empíricamente demostrada, que desafía las estructuras lógicas impuestas por milenios? Los textos prohibidos del hermetismo alejandrino hablaban de una ciencia oculta que operaba bajo principios diferentes a los de la razón materialista. Esta ciencia invitaba a una reconfiguración interna, a una mente maleable capaz de abrazar las paradojas, de ver la unidad en la dualidad. Es un salto de fe no hacia un dogma externo, sino hacia la autoridad irrefutable de la propia experiencia espiritual. Este proceso de discernimiento, o mostrar raciocinio, no es pasivo. Requiere una voluntad férrea para desaprender, para desmantelar las creencias limitantes que han anclado la conciencia a planos inferiores. Es un ejercicio constante de cuestionamiento. ¿Es esto verdad para mí? Resuena con la esencia de mi gema. Las escuelas mistéricas, desde Eleusis hasta las enseñanzas de Zoroastro, siempre enfatizaron el viaje individual, la búsqueda activa de la luz interior, la forja del propio entendimiento. No se trataba de recibir respuestas, sino de aprender a hacer las preguntas correctas, aquellas que abrirían las esclusas de la percepción y desatarían el flujo de la sabiduría cósmica. Así, este mostrar raciocinio es la verdadera alquimia interior, la cocción lenta de la materia del ego hasta revelar el oro puro del espíritu. Es la facultad de percibir la energía cósmica que permea todas las cosas, de comprender el entramado invisible de la existencia. Pero, ¿qué implicaciones tendría para la humanidad si este raciocinio, esta forma de conocer que brota de la gema, se convirtiera en la norma y no en la excepción? ¿Qué realidades insospechadas se desvelarían al sincronizar la razón del corazón con la mente del universo? ¿Estamos preparados para las dimensiones que aguardan ser decodificadas por esta visión amplificada? Amigos buscadores de la verdad velada, cuando nos adentramos en el aparente laberinto de conocimientos dispersos, podríamos caer en la trampa de ver meras diferencias superficiales. Sin embargo, permítanme guiarlos más allá del mero acto de clasificación. Lo que a primera vista parecen ser canales distintos con temáticas dispares, en realidad son espejos facetados que reflejan aspectos fundamentales de una única y eterna búsqueda. He discernido, no sin profunda meditación y consulta a los ecos de los textos prohibidos, que estas corrientes se congregan en tres grandes arquetipos de interacción con lo luminoso, tres sendas primordiales que la humanidad ha transitado desde la aurora de la conciencia. Estas no son categorías arbitrarias, sino pulsaciones intrínsecas del alma cósmica,
invitándonos a explorar la vastedad de la existencia desde perspectivas distintas, pero intrínsecamente conectadas. La primera de estas corrientes es la del alquimista de la verdad, el sendero que persigue la transmutación interior a través del conocimiento esotérico. Aquí encontramos aquellos que desentrañan los códigos ocultos en los mitos ancestrales, en los diagramas de la alquimia hermética o en los evangelios gnósticos que fueron suprimidos por milenios. Su búsqueda no es por el oro material, sino por la piedra filosofal del espíritu, esa iluminación que surge del crisol de la autoconciencia y el desvelamiento de la gema interior. Es la vía de la iniciación individual, la ascensión por las escaleras celestiales forjadas con el fuego de la gnosis, una senda que pocos se atreven a recorrer en su plenitud. Luego, emerge el arquetipo del guardián de la llama, aquellos que dedican su existencia a preservar y proteger los antiguos linajes de sabiduría, los rituales sagrados y las enseñanzas que la modernidad ha intentado sepultar. Son los custodios de los templos invisibles, los portadores de la antorcha que ilumina los manuscritos olvidados, los intérpretes de los símbolos arcanos grabados en piedra o pergamino que hablan de ciclos cósmicos y pactos ancestrales. Su labor es vital para que el puente entre el pasado sagrado y el futuro iluminado no se quiebre, manteniendo viva la memoria de verdades que preceden a la razón. La tercera categoría nos introduce al tejedor de destinos, aquellos que buscan comprender y, en ocasiones, influir en el entramado invisible de las fuerzas cósmicas que moldean la realidad. Este es el dominio de la astrología profunda, la numerología cabalística y las artes que manipulan las energías sutiles del universo. Se adentran en los planos astrales, en las vibraciones de los números y en la danza de los planetas, no solo para prever el futuro, sino para participar activamente en su cocreación. Sus textos hablan de cómo el macrocosmos se refleja en el microcosmos y cómo la voluntad informada puede inclinar la balanza del destino. Así, estas tres avenidas, aunque distintas en su manifestación y enfoque, son en esencia diferentes lenguajes para expresar la misma aspiración fundamental: comprender el misterio de la existencia y el lugar del ser humano dentro de este gran tapiz cósmico. Se preguntarán, quizás, si estas divisiones son meramente conceptuales o si corresponden a configuraciones energéticas reales que el alma elige para su propio viaje evolutivo. Pero, ¿qué ocurre cuando estas corrientes aparentemente separadas se entrelazan, fusionando sus poderes y revelando una verdad aún más compleja y potente que la suma de sus partes? ¿Qué tipo de iniciación aguarda al buscador que logra sintetizar la alquimia interior, la custodia ancestral y el arte de tejer el destino? La pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando estas corrientes aparentemente separadas convergen, fusionando sus poderes y revelando una verdad aún más compleja y potente que la suma de sus partes? Es en esa intersección sagrada donde los tópicos más importantes de cada sendero no solo se revelan, sino que se potencian, formando un crisol de sabiduría sin precedentes. Para el alquimista del ser, el foco primario es la transmutación interna, el arte de convertir lo mundano en sagrado dentro de uno mismo. Las enseñanzas clave del alquimista del ser giran en torno a la anatomía esotérica, el mapeo preciso de los centros energéticos o chakras, la activación consciente de los cuerpos sutiles y la purificación del ánima mundi personal. Se exploran las fases del anigredo y la albedo no como procesos químicos externos, sino como descensos a la sombra y ascensos a la luz interior, desvelando el oro espiritual del ser a través de una alquimia profunda de la psique, una verdad codificada en los textos alquímicos de Zósimo de Panópolis y los manuscritos herméticos olvidados, revelando el camino hacia la piedra filosofal del espíritu, no una gema, sino un estado de ser. Para el custodio de memorias, los tópicos esenciales se despliegan en la arqueología del alma y el universo. Su labor implica la decodificación de los archivos akáshicos, el acceso a la Biblioteca Universal de Experiencias y la comprensión profunda de los ciclos cósmicos y las eras perdidas. Explora las conexiones arcanas entre las civilizaciones ancestrales, las geometrías sagradas inscritas en templos olvidados y los lenguajes hiperbóreos, revelando verdades suprimidas sobre nuestra génesis y destino, como se insinuaba en los manuscritos de Ptolomeo Filadelfo y la Biblioteca de Alejandría antes de su velo de sombra.
En el sendero del tejedor de destinos, los puntos neurálgicos se centran en la cartografía energética del universo y su manipulación sutil. Esto incluye la astrología kármica y evolutiva, la numerología cabalística como lenguaje divino y el estudio de las corrientes telúricas y líneas ley que surcan nuestro planeta. El objetivo es comprender cómo estas fuerzas sutiles interactúan con la voluntad humana, permitiendo no solo prever el futuro, sino participar conscientemente en su co-creación, influyendo en el telar de la realidad a través de la intención y el ritual informado, una práctica descrita en los Grimorios de Hermes Trismegisto. Así, cada sendero aporta una faceta indispensable a la gran obra de la existencia. La verdadera maestría emerge cuando el alquimista comprende la memoria de su ser y teje su destino. Cuando el custodio activa su alquimia interior para influir en el tiempo, y cuando el tejedor decodifica los arcanos para la evolución. Pero, ¿qué sucede cuando la conciencia trasciende estas categorías y se fusiona con la fuente misma de donde emanan todos estos saberes, revelando una unidad aún más profunda, una verdad que ni los textos más antiguos osaron describir por completo? La respuesta aguarda en los silencios del cosmos y en la resonancia de tu propio ser. Hemos rozado los velos de la unidad subyacente que impregna la existencia. Ahora, permitidme guiaros hacia un reino donde esta unidad se persigue con una devoción singular. La sabiduría oriental, y en particular el budismo, no es meramente una filosofía, sino una ciencia de la mente, un mapa detallado para el despertar de la conciencia, hacia lo que sus sabios llaman la iluminación. Los sutras del loto, por ejemplo, no son meros textos. Son portales a una comprensión que desafía la lógica dualista, revelando el tejido de la realidad desde una perspectiva que las mentes occidentales apenas comienzan a vislumbrar. Una verdad que resuena con la alquimia interior que ya exploramos. Una verdad que aguarda ser decodificada, invitándonos a ir más allá de lo visible. El camino del Buda, como lo desvelan los escritos más esotéricos, aquellos custodiados en los monasterios del Himalaya y apenas susurrados, no se limita a preceptos morales. Se adentra en la naturaleza misma del yo, nos enseña la vacuidad, o sunyata, la inherente ausencia de existencia intrínseca en todos los fenómenos, y la doctrina del anatta, el no ser. ¿Os atrevéis a contemplar la posibilidad de que vuestra identidad, aquello que consideráis inmutable, sea una construcción ilusoria? Esta revelación, lejos de disolvernos, libera el espíritu del ciclo incesante del samsara, la rueda del sufrimiento y el renacimiento, transformando la percepción de la realidad desde sus cimientos más profundos. Es una alquimia del alma, una transmutación del ego que redefine vuestra existencia. Para acceder a estas profundidades, el budismo propone herramientas de una precisión asombrosa. La meditación vipassana, por ejemplo, no es solo un ejercicio de calma, sino una cirugía de la mente, diseccionando la experiencia momento a momento para desvelar la impermanencia y el no ser. Y para aquellos que buscan los atajos más directos, el Dzogchen, la gran perfección, nos invita a reconocer directamente la mente búdica inherente, esa conciencia prístina que subyace a toda ilusión. Estos senderos, a menudo velados por interpretaciones superficiales, son los verdaderos grimorios del despertar, permitiendo al practicante modificar las corrientes kármicas que lo atan al samsara, no por evitar la acción, sino por transformar la intención que la sustenta, reconfigurando así el lienzo del renacimiento. Profundicemos en la alaya vijnana, la conciencia almacén, un vasto reservorio donde se guardan las semillas de todas nuestras experiencias y tendencias kármicas, la verdadera matriz del renacimiento. Entenderla es comprender la mecánica profunda del universo manifestado. De aquí surge la comprensión del nirvana, no como un paraíso lejano o la aniquilación, sino como la cesación del sufrimiento a través de la extinción de las tres raíces del mal: avidez, aversión e ignorancia, revelando una libertad incondicionada aquí y ahora. El Bardo Thodol, el célebre libro tibetano de los muertos, no es un manual funerario. Es una guía para navegar los estados intermedios de la conciencia. Una hoja de ruta para la mente búdica a través de los velos. Así, la sabiduría oriental, lejos de ser una doctrina ajena, se revela como un espejo para nuestra propia alquimia interior,
un camino para desvelar la conciencia almacén y activar la mente búdica. Nos enseña que la liberación no es un don externo, sino una realización interna, una destilación de la verdad que reside en el núcleo de nuestro ser. Cada meditación, cada instante de atención plena, es un acto alquímico que transmuta la ignorancia en sabiduría, el sufrimiento en ecuanimidad. Pero, ¿es esta la única senda hacia la disolución del ego y la fusión con lo trascendente? ¿O acaso existen otros senderos, otras llaves que aguardan ser descubiertas en los anales del tiempo, esperando ser tejidas en una gran y unificada comprensión de la existencia? Hemos desvelado la conciencia almacén y la mente búdica, pero ¿cómo se entrelazan estas revelaciones con la sanación del cuerpo que habitamos y la mente que nos define? La sabiduría ancestral, susurrada en los textos prohibidos y custodiada por los linajes tibetanos, nos enseña que el cuerpo físico no es más que una proyección holográfica de los estados mentales. Cada dolor, cada desequilibrio, es una melodía disonante que resuena desde las cámaras ocultas de nuestra propia conciencia, una alquimia inversa que transmuta la vitalidad en dolencia. Los antiguos maestros budistas, en su meticulosa cartografía del ser, ya comprendían que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino la armonía profunda entre el yo interno y el cosmos, una danza de energías sutiles que espera ser orquestada. Así, las prácticas de meditación budista y tibetana, lejos de ser meros ejercicios de relajación, son intervenciones quirúrgicas en el campo energético sutil. La shamatha, o la calma mental, es el arte de aquietar los turbulentos vientos lung, que según los tantras como el kalachakra, afligen nuestros canales energéticos internos, los nadis. Cuando el lung se calma, la energía vital fluye sin obstrucciones, nutriendo cada célula, cada órgano, disolviendo las cristalizaciones de viejas heridas emocionales y kármicas. Y la vipassana, la visión profunda, penetra la ilusión de la separación, permitiendo que la inteligencia curativa intrínseca del universo se manifieste, no como un milagro, sino como una ley natural de la existencia, un despertar de la medicina primordial que reside en nuestro interior. Pero la sanación no es un acto solitario, es una reverberación de la compasión. La cultivación de bodhicitta, el corazón altruista que anhela el bienestar de todos los seres, es un elixir potentísimo. Al abrir el corazón a la vasta e interconectada red de la existencia, liberamos los nudos energéticos del resentimiento, el miedo y la ignorancia, que se manifiestan como dolencias físicas. Los maestros del Dzogchen, al hablar de la esencia pura de la mente, nos recuerdan que la compasión es la manifestación más elevada de esa pureza inherente, capaz de disolver el karma negativo acumulado que bloquea nuestra vitalidad y nuestra luz. Es un acto de curación mutua, donde el que da recibe y el que sana se sana a sí mismo. Adentrémonos en el reino de la vibración. Los mantras, para el ojo profano, son meras repeticiones de sílabas, pero para el iniciado son fórmulas de poder, resonancias primordiales que reestructuran el campo energético del individuo a un nivel celular. Los cuencos tibetanos con sus armónicos profundos, los cantos guturales de los monjes, los mudras o gestos sagrados, todos son llaves maestras que sintonizan el cuerpo con las frecuencias curativas del cosmos. ¿Acaso no es el universo mismo una vasta sinfonía de vibraciones entrelazadas, como sugieren los antiguos Vedas y los tantras más recónditos? Donde la enfermedad es simplemente una desarmonía en esta orquesta cósmica, la verdadera sanación entonces es un acto de resintonización con esa sinfonía primordial. Al purificar nuestros propios canales, al calmar nuestra mente y abrir nuestro corazón, no solo nos curamos a nosotros mismos, sino que contribuimos a la vasta red de conciencia universal. La enfermedad se revela como una oportunidad, una invitación ineludible a bucear en las profundidades del ser y traer a la luz verdades ocultas que aguardaban ser descubiertas. Pero la pregunta perdura, flotando en el éter de la contemplación. ¿Son estas prácticas meros métodos? ¿O acaso son el eco de una sabiduría universal, una ciencia perdida de la energía que espera ser recordada en su totalidad, más allá de cualquier tradición particular, tejida en el gran tapiz del conocimiento cósmico que apenas empezamos a desvelar? El eco de la ciencia olvidada resuena en la conciencia plena. Es la batuta que orquesta nuestro universo interior. La atención no es mero enfoque,
sino un portal a la verdad inmutable, un anclaje al presente donde la existencia se revela sin velos. Discernir la sinfonía cósmica en cada latido y aliento es el retorno a nuestra esencia, la primera alquimia. Esta inmersión en el aquí y ahora nos invita a habitar el espacio entre pensamientos, el vacío fértil de textos antiguos. Observar la mente sin aferrarse permite que la lucidez primordial emerja. Así, capas de realidad dormidas se desvelan, revelando la verdadera esencia del ser, trascendiendo la ilusión egoica limitante. La meditación se vuelve forja, donde el ruido mental transmuta en conocimiento puro. Laboratorio de expansión, la conciencia explora reinos internos. Aquí, el velo entre visible e invisible se adelgaza. La intuición, ese susurro ancestral, se hace clara. Los arcanos del alma se revelan, invitando a una exploración profunda de nuestro vasto potencial. La respiración es el hilo dorado que conecta lo terrenal con lo etéreo. Cada inhalación, infusión de prana, energía cósmica que sustenta la vida. Cada exhalación, purificación. Observar este ritmo divino calma el cuerpo y armoniza el espíritu, unificando fragmentos del alma en coherencia vibracional, preparando el terreno para revelaciones profundas. La paz interior no es ausencia de tormenta, sino quietud inquebrantable en su epicentro, resonancia con la vasta red de conciencia universal, espejo de la armonía cósmica. Pero, ¿qué otras verdades aguardan al afinar nuestros instrumentos a esta frecuencia? ¿Qué misterios nos susurran desde los umbrales de esta quietud, invitándonos a trascender? Este umbral de quietud nos revela una verdad subyacente. No somos nuestros pensamientos. Como el cielo vasto que observa pasar las nubes sin ser afectado por su forma o densidad, nuestra conciencia pura es el testigo inmutable de la procesión mental. Los antiguos maestros, en los textos velados del hermetismo, nos instruían a conocer lo que es de arriba y de abajo, para comprender que la mente es un espejo, no la fuente misma. El desapego mental es la sagrada distancia que nos permite ver la ilusión del control, la trampa del ego que se aferra a cada juicio y preocupación como si fueran su propia sustancia, forjando cadenas invisibles. ¿Cómo liberamos nuestra percepción de este entramado autoimpuesto? La clave reside en la observación desinteresada, la práctica de sentarse en el templo interior y permitir que la vorágine mental se manifieste sin intentar detenerla, juzgarla o seguirla. Es como observar el caudal de un río desde la orilla, sabiendo que cada gota, cada corriente, es efímera. Esta técnica, susurrada en los Upanishads y refinada por los yogis tántricos, nos enseña que el aferramiento es la raíz del sufrimiento. Nos liberamos de la identificación con los pensamientos al comprender que son eventos transitorios en el campo de la conciencia, no la esencia de nuestro ser. Y si este acto de no hacer fuera en realidad la acción más potente para transformar nuestra realidad interna, así, la preocupación, esa telaraña mental que teje escenarios futuros catastróficos, se disuelve ante la luz de la presencia. El desapego emocional no implica indiferencia, sino una profunda comprensión de la impermanencia de todas las cosas. Es abrazar la enseñanza de los estoicos, quienes postulaban que la paz se encuentra al distinguir lo que está en nuestro control de lo que no. En los anales de la sabiduría hermética se dice que, como es arriba, es abajo, sugiriendo que la calma del espíritu se refleja en la estabilidad del cosmos. Nos invita a una alquimia interior donde el plomo de la ansiedad se transmuta en el oro de la serenidad. El apego a los resultados específicos y a las expectativas es otra forma sutil de prisión. ¿Cuántas veces nos aferramos a una imagen idealizada del futuro, ignorando la danza caótica y perfecta del presente? Los relatos de los místicos sufíes hablan de la rendición, el taslim, como el camino hacia la verdadera libertad, una entrega que no es pasividad, sino una confianza radical en el flujo de la existencia. Los textos perdidos de Alejandría, si alguna vez los encontráramos, sin duda resonarían con esta verdad, que el universo tiene su propio plan y nuestra resistencia es lo que engendra el dolor. ¿Podría esta rendición ser la puerta a una sabiduría aún más profunda, a un conocimiento prohibido? Al trascender el apego mental y emocional,
despertamos una lucidez que nos permite ver las conexiones ocultas, los hilos dorados que tejen la tela de la realidad. Dejamos de ser marionetas de nuestras reacciones y nos convertimos en observadores conscientes. Esta maestría interna no es el fin del viaje, sino el inicio de una expedición más audaz. Porque, si podemos liberarnos de las cadenas autoimpuestas, de la mente, ¿qué otros velos nos aguardan en los reinos más profundos de nuestra conciencia, esperando ser desvelados? ¿Qué verdades cósmicas nos susurrarán al oído una vez que el ruido de la mente se haya aquietado por completo? Así, queridos viajeros del espíritu, al acallar el incesante murmullo de la mente, no solo hemos entreabierto las puertas de la libertad, sino que hemos vislumbrado la vasta extensión de nuestra propia divinidad. Esta alquimia del ser, donde el ego se disuelve para revelar la esencia luminosa, es el despertar a la sabiduría ancestral que reside en el corazón de todo lo que es. Hemos descorrido apenas un velo, pero la energía cósmica de esta revelación ya pulsa en cada fibra de vuestro ser, prometiendo una iluminación espiritual que trasciende toda comprensión. Pero, si este es solo el umbral de lo que los textos prohibidos susurran, ¿estáis verdaderamente listos para adentraros en los laberintos de una conciencia aún más profunda? ¿O preferiréis la comodidad ilusoria de lo conocido? Esta odisea por los reinos ocultos del conocimiento es una luz que merece ser compartida. Si estas verdades han resonado en vuestra alma, os invito a extender esta chispa. Compartid este mensaje con aquellos que buscan. Suscribiros a nuestro canal para seguir desvelando los misterios y acompañarnos en esta travesía hacia la plenitud. Cada suscripción es un eco en el cosmos que refuerza nuestra búsqueda colectiva. Y para aquellos que sienten el ineludible llamado hacia la próxima etapa de vuestra alquimia interior, os guiaré a través de un nuevo portal de revelación. Nuestro próximo encuentro, el espejo de la realidad, descifrando los códigos del universo, donde exploraremos cómo vuestra percepción moldea la existencia misma. Que vuestro camino esté siempre iluminado por la antorcha de la verdad eterna.